Gutiérrez Peraza, Cristian Iván Jiménez Anaya y un servidor, César Martínez Herrero. El orden en el que será nuestra exposición será el siguiente. Comenzaremos con el objetivo, la historia, la definición de lo que es un piezómetro, el procedimiento de prueba, los parámetros a obtener, de ahí un video para tener un poco más de conocimiento acerca del piezómetro y por último nuestra bibliografía. El objetivo de la exploración de suelos con piezómetro es evaluar las características hidráulicas del suelo, particularmente en lo que respecta a la presión de poro y el comportamiento del agua subterránea en diferentes condiciones. En esta exposición analizaremos a profundidad todo lo que respecta a esta prueba. Para comenzar hablaremos un poquito de la historia. Los piezómetros utilizados para medir la presión del agua en suelos tienen sus orígenes en los estudios de presión de líquidos realizados por Torricelli y Pascal en el siglo XVII. Para el siglo XX, la ingeniería geotécnica comienza a formalizarse con el estudio de la interacción del agua en los suelos, impulsado por la necesidad de comprender fenómenos como deslizamientos de tierra y la estabilidad de cimientos. En los 50 se introducen los piezómetros para medir la presión de poro en los suelos. Estos instrumentos permiten evaluar el comportamiento del agua subterránea y su impacto en las estructuras. En los 60s y 70s, la expansión en el suelo de piezómetros en proyectos como represas y túneles mejora el diseño de piezómetros, por ejemplo en los tipos de punta porosa y en los de línea de presión, para evaluar la distribución de agua en diferentes profundidades. De los 80s a los 90s, los avances tecnológicos como piezómetros electrónicos y la digitalización permiten mediciones automatizadas y el monitoreo en tiempo real. Además, el uso de telemetría para transmitir datos a larga distancia. En el siglo XXI, el monitoreo continuo de la presión de poro y niveles de agua subterránea con tecnologías avanzadas, integrando sensores electrónicos y modelos computacionales, resulta más fácil en la toma de decisiones en tiempo real en proyectos de infraestructura. Bueno, ¿qué es un piezómetro? Los piezómetros o tubos piezométricos son elementos de monitoreo que se utilizan para mediciones del agua subterránea. En ellos se pueden medir parámetros como la profundidad del nivel freático y la presión intersticial del terreno en suelos y rocas. Los piezómetros también permiten la extracción de muestras de agua para determinar sus componentes o incluso para detectar la presencia de elementos contaminantes como los hidrocarburos. Los tipos de piezómetros existen abiertos, tipo Casagrande, miden el nivel freático, cuerda vibrante, que miden la presión de poro y las variaciones de presión en el suelo a largo plazo. Los tubos perforados, utilizados principalmente para medir niveles de agua subterránea. Los de presión diferencial, que miden la diferencia de presión entre capas del suelo. Los electrónicos, que proporcionan mediciones digitales y en tiempo real. Y los de larga duración, los automáticos. Monitoreo continuo o automático de la presión de poro durante largos periodos. Para el procedimiento de prueba, primero realizamos la selección del sitio de perforación, donde se selecciona el lugar donde se realizará la prueba, y a través de un proceso de perforación se llega a la profundidad deseada donde se instalará el piezómetro. Dependiendo del proyecto, puede ser necesario perforar varios puntos en el terreno. Continuamos con la instalación del piezómetro, donde el piezómetro se coloca en el agujero perforado, asegurándose de que se encuentra bien instalado en la profundidad correspondiente. En algunos casos, se llena el espacio alrededor del piezómetro con material filtrante para evitar interferencias de los materiales no representativos del suelo original. Proseguimos con la conexión del equipo, donde el piezómetro se conecta al sistema de medición y al transductor para leer las variaciones de la presión de poro. Continuamos con la realización de la medición, donde se comienza a inyectar agua de manera controlada en el sistema para estudiar la respuesta del suelo a la saturación. Se realizan mediciones de la presión de poro en diferentes momentos.
Ahora hacemos el análisis de los datos, donde los datos obtenidos por el piezómetro se registran, se analizan y se comparan con los parámetros de referencia para determinar características del suelo, como la permeabilidad y la capacidad de drenaje. Finalizamos con el informe de resultados, donde se genera un informe detallado sobre los resultados obtenidos en la prueba, incluyendo los parámetros hidráulicos del suelo y recomendaciones para el diseño geotécnico del proyecto. Ahora podemos comparar nuestros resultados con los parámetros a obtener, donde estaría la presión de poro, que es la medición clave del piezómetro, que indica la presión del agua contenida en los poros del suelo. El nivel freático, que es el nivel de agua subterránea registrado a partir de la medición de presión de poro. La permeabilidad del suelo. A través de la presión medida y el flujo de agua se puede determinar la capacidad del suelo para permitir el paso del agua. El grado de saturación, que es la información sobre la saturación del suelo y la distribución de agua en las distintas capas. Y el tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda el sistema en equilibrarse, lo cual es útil para evaluar la capacidad de drenaje del suelo. Ahora continuamos con un video sobre cómo se usa un piezómetro. Lo habrán visto al pasear, incluso lo habrán llegado a pisar. Pero, ¿qué es esa tapa que se encuentra en el suelo? Es la tapa de un piezómetro. ¿Un piezómetro? No es más que un agujero que hacemos en el terreno para llegar al nivel freático o al nivel piezométrico en este caso, que es el nivel al que está el agua en el acuífero. Pero este piezómetro no solo permite acceder al agua subterránea, Sino que también nos permite recuperar el testigo de la geología de la roca que hay debajo de nosotros, porque lo recuperamos tal cual, en el mismo orden en el que está en el terreno. y algo muy importante, Ponemos una tubería piezómetrica que se llama, que está ranurada únicamente en la profundidad que a nosotros nos interesa, en el acuífero en concreto que queremos estudiar. Y el resto de la tubería es ciega, de manera que evitamos interferencia con aguas de otros posibles orígenes. y acceder a esta agua tiene una finalidad. Aparte de poder coger una muestra de agua para estudiar lo que nos interese de estudios químicos, de contaminación, bioquímico, además conocemos el nivel del agua y al tener por toda la ciudad de Zaragoza diferentes piezómetros, podemos tener como una reconstrucción de toda la superficie piezométrica, que es toda la superficie del agua. Nos permite conocer la hidrodinámica del acuífero, cómo se mueve el agua, en el que sabíamos hacia dónde se dirigiría esa pluma contaminante. Entonces esto, al medir en continuo, pues tenemos estos datos, pues ahora mismo me parece que cada algo así. Los tiene acceso al agua a través de este aparato, así que averiguan tanto la profundidad del agua como la temperatura de otra manera. Para ello tenemos que es un sensor que al entrar en contacto con el agua, El agua está a 7,5 metros. y es como haríamos esto en todos los puntos y así podríamos hacer una reconstrucción de toda la superficie. Ahora toca coger una muestra. Lo que se hace es renovar un mínimo de 3 veces toda el agua que hay en la intubación. ¿Para qué? Para asegurarnos que el agua que estamos muestreando viene del acuífero y que no está retenida, digamos, en el tubo. Hay que ser muy rápido a la hora de medir los parámetros. Porque cambia muy rápido. Generalmente lo que se mide es el pH y la conductividad. También la temperatura. En este caso tendríamos una conductividad de 2000 microsiemens y una temperatura de unos 20 grados. ¿Y qué nos dicen estos datos respecto a la calidad del agua? La calidad del agua depende del uso que le vayas a dar. El acuífero de Zaragoza, la calidad que tiene pues, no sería apta a lo mejor para consumo humano, pero sí para regar o para ganadería o para usos geotérmicos, aprovechamientos geotérmicos. Porque bajo nuestros pies tenemos un gran acuífero. Es muy positivo el tener un acuífero como este porque al final es una reserva natural de aguas subterráneas. Con lo cual es como si nos pudiésemos imaginar que tenemos una pequeña reserva en caso de que si nos queda Mantenerlo limpio. intentando verter al agua cosas que no debemos, contaminación por la industria, que no hagan vertidos ilegales, en agricultura que no sobrepasen las dosis máximas de fertilización y no contaminen con nitratos, un poco sentido común en realidad. Lo habrán visto al pasar.
Bueno, pues ya como último, acá está nuestra, realizar nuestra acción y eso sería todo. Gracias.